Hola, bienvenidos de nuevo al canal, o si es la primera vez que estás por aquí, qué bueno tenerte. Hoy vamos a hablar de uno de estos temas que todo el mundo ha escuchado, que suena increíblemente convincente y que se repite en películas, libros de autoayuda y hasta en conversaciones de café. Es esa idea de que somos poseedores de una increíble máquina llena de potencial sin explotar, y que por pereza, evolución o lo que sea, solo usamos una pequeña fracción de ella. Me refiero por supuesto al mito de que los humanos solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Te suena? Seguro que sí, apuesto a que conoces a alguien o incluso tú mismo has pensado alguna vez. Imagina lo que podría hacer si pudiera acceder al otro 90%. Seríamos todos genios, tendríamos telequinesis, memoria fotográfica, quién sabe qué más. Suena fascinante, ¿verdad? Pues prepárate, porque hoy vamos a destripar este mito por completo. Vamos a ver de dónde salió, por qué es tan persistente y lo más importante, qué dice la ciencia neurológica real sobre el potencial de nuestro cerebro. Y te adelanto algo, la verdad es muchísimo más interesante y alucinante que la ficción del 10%, así que si quieres saber qué está pasando realmente de tu cabeza, quédate, porque esto te va a sorprender. Para empezar, vamos a ponernos en situación. Este mito es como un monstruo de 10 cabezas, le cortas una y le crecen otras 3. Es increíblemente resistente y parte de su poder viene de que es enormemente atractivo. ¿Por qué? Pues porque nos ofrece una esperanza enorme. Nos dice que no somos responsables de nuestros fracasos o de nuestras limitaciones. En realidad tenemos un superpoder dormido dentro del cráneo, esperando a ser liberado. Es la excusa perfecta. No soy malo en esas matemáticas, es que no uso mi cerebro al máximo. O la promesa definitiva, si compro este curso o leo este libro o veo esta película, podré desbloquear ese potencial oculto. Es una narrativa tremendamente seductora. El problema, como vamos a ver, es que es completamente falsa. Pero antes de explicar por qué es falsa, tenemos que rastrear sus orígenes. ¿De dónde diablos salió esta idea? Y aquí las cosas se ponen un poco turbias porque no hay un único culpable. Es más bien una sopa de malentendidos, citas sacadas de contexto y un poco de charlatanería. Algunos historiadores apuntan a finales del siglo XIX y principios del XX. Por ejemplo, se suele mencionar al psicólogo William James, un tipo muy inteligente y pionero en su campo. En sus escritos, James mencionó que la mayoría de las personas solo aprovechan una pequeña parte de su potencial mental. Pero cuidado, él nunca puso un número, nunca dijo 10%, solo era una reflexión filosófica sobre la pereza humana y nuestra tendencia a no esforzarnos mentalmente. Era una metáfora, no una medida científica. Otro sospechoso habitual es Albert Einstein. Se rumorea que él usó esta estadística para explicar su propia inteligencia, pero si buscas en sus cartas y declaraciones, no hay ni una sola prueba de que Einstein dijera algo así. Es una atribución falsa, como esas citas inspiradoras que le asignan a Mandela o a Shakespeare en internet. Luego está el mundo de la autoayuda temprana. Dale Carnegie, en su famosísimo libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, hace referencia a la idea de que la persona promedio desarrolla solo un 10% de su capacidad mental latente. De nuevo, es una afirmación hecha sin ninguna base científica, como un recurso retórico para motivar a la gente a que se supere a sí misma. Y funcionó, la idea caló hondo, pero probablemente el gran impulsor de este mito fue un malentendido relacionado con la neurociencia primitiva. A principios del siglo XX, los científicos empezaban a mapear el cerebro. Descubrieron que grandes partes de la corteza cerebral, la parte más externa y asociada al pensamiento complejo, no parecían tener una función obvia cuando se estimulaban. Les llamaron áreas silentes o áreas de asociación. Lo que no sabían entonces es que estas áreas no estaban silentes ni inactivas, simplemente no se dedicaban a controlar movimientos musculares simples o procesar información sensorial básica, que era lo que los científicos de la época podían observar y medir con su tecnología limitada. Esas áreas silentes son cruciales para funciones increíblemente complejas como el lenguaje, la memoria, la abstracción, la conciencia misma. Pero como no se encendían como un semáforo cuando movías un dedo, alguien en algún momento interpretó que ese 90% del cerebro era terreno inexplorado e inútil, y de ahí, con la ayuda de la cultura popular, nació el monstruo. Películas como Lucy de Luc Besson, donde Scarlett Johansson se toma una droga y accede al resto de su cerebro, volvieron
volviéndose básicamente un dios omnipotente que puede controlar la materia y el tiempo, o la película Sin Límites con Bradley Cooper, donde una pastilla le permite usar el 100% de su cerebro y se convierte en un genio financiero de la noche a la mañana. Son premisas entretenidas, sin duda, pero son pura fantasía, y lo peor es que mucha gente se las cree, piensan que es un hecho científico, y no lo es, en absoluto. Así que ahora que tenemos una idea de dónde viene el bulo, vamos a meternos en lo jugoso. ¿Qué dice la ciencia real? ¿Cómo usamos realmente nuestro cerebro? Imagínate el cerebro por un momento, no como una masa homogénea, sino como una ciudad increíblemente densa y compleja, una metrópoli neurológica. Tiene aproximadamente 86.000 millones de habitantes, que son las neuronas, y cada neurona puede tener miles de conexiones con sus vecinas. El número total de conexiones, llamadas sinapsis, es astronómico, mayor que el número de estrellas en la galaxia. Ahora, ¿crees que una ciudad así podría funcionar con solo el 10% de sus habitantes activos en un momento dado? Sería el caos, el colapso total, la red eléctrica fallaría, el transporte se pararía, no se recogería la basura, sería un desastre. Pues con el cerebro pasa lo mismo. Si el 90% de tu cerebro estuviera inactivo, las funciones más básicas fallarían. No podrías caminar, hablar, respirar sin pensar en ello. Serías un vegetal. La neurología moderna tiene herramientas fantásticas para observar el cerebro en acción. La resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones, estas máquinas nos permiten ver el consumo de energía del cerebro, el flujo sanguíneo, la actividad neuronal. Y lo que vemos es que literalmente no hay ni un rincón del cerebro que esté completamente oscuro e inactivo. Ni uno, incluso cuando estás durmiendo profundamente. Tu cerebro está trabajando a toda máquina, gestionando tus recuerdos, reparando tu cuerpo, soñando. Claro, no todas las áreas están activas al 100% de su capacidad al mismo tiempo. Sería terriblemente ineficiente. Es como en una ciudad, no todos los ciudadanos están trabajando en la oficina a las 3 de la mañana. Algunos duermen, otros limpian las calles, otros están de guardia en el hospital. La actividad se distribuye según la necesidad. Si estás leyendo un texto, por ejemplo, las áreas visuales de tu corteza occipital están muy activas, junto con las áreas del lenguaje en el lóbulo temporal y frontal. Si de repente decides ponerte a correr, se activarán las áreas motoras, pero en todo momento el cerebro en su conjunto está funcionando. El cerebro representa solo alrededor del 2% de nuestro peso corporal, pero consume el 20% de nuestra energía y oxígeno. ¿Te parece que un órgano que gasta tantísimos recursos valiosos iba a tener el 90% de su estructura pudriéndose sin hacer nada? La evolución no funciona así. La selección natural es brutalmente eficiente. No habría permitido que un órgano tan costoso de mantener se desarrollara y se heredara generación tras generación si no fuera absolutamente esencial. Un cerebro por un 90% de lastre inútil sería una carga evolutiva tremenda y habría sido descartado hace millones de años. Ahora, hablemos de las lesiones cerebrales. Este es quizás el argumento más contundente contra el mito del 10%. Si fuera cierto que solo usamos una décima parte, entonces dañar las otras 9 décimas no debería suponer ningún problema, ¿verdad? Sería como rayar la pintura de un coche que no usa el motor, pero la realidad es todo lo contrario. Un daño en cualquier parte del cerebro, por pequeña que sea, suele tener consecuencias devastadoras y muy específicas. Un derrame cerebral en el área de Broca, que es relativamente pequeña, te puede dejar incapaz de hablar, aunque entiendas perfectamente todo lo que te dicen. Un golpe en el lóbulo occipital puede dejarte ciego. Un daño en el hipocampo puede destruir tu capacidad para formar nuevos recuerdos. No hay ninguna zona del cerebro que puedas dañar sin sufrir alguna pérdida de función. Si el 90% fuera superfluo, los neurocirujanos no tendrían que mapear el cerebro con tanto cuidado antes de una operación para no tocar áreas críticas, pero lo hacen porque saben que cada centímetro cúbico de ese órgano tiene un propósito. Incluso las áreas que antes se consideraban silentes resultaron ser fundamentales para la personalidad, la planificación a largo plazo y la interacción social. Entonces, si usamos el cerebro al completo, ¿por qué no somos todos genios? ¿Por qué no tenemos la memoria perfecta o habilidades sobrehumanas? Ahí está la clave del malentendido. El mito confunde uso con potencial. Es cierto que no aprovechamos todo nuestro potencial mental, pero eso es muy distinto a decir que no usamos todo nuestro cerebro. Usamos todo el hardware, pero no tenemos instalado todo el software posible, ni lo tenemos siempre optimizado. La diferencia es sutil pero crucial. Nuestro cerebro es una herramienta plástica, moldeable. A esto se le llama neuroplasticidad. Cada vez que aprendes algo nuevo, ya sea un idioma, a tocar un instrumento o una nueva receta de cocina, tu cerebro está cambiando físicamente. Se fortifican las conexiones entre las neuronas
que usas para esa tarea. Se crean nuevas rutas. Es como un músculo. Si lo entrenas, se desarrolla. Si no lo usas, se atrofia. El potencial no está en encender partes dormidas, sino en fortalecer y crear nuevas conexiones entre las partes que ya están encendidas y trabajando sin parar. Un pianista profesional no tiene un cerebro distinto al tuyo o al mío. Lo que tiene es una red de conexiones increíblemente densa y eficiente en las áreas relacionadas con la audición, la motricidad fina de los dedos y la memoria musical. Su cerebro se ha especializado, ha aprovechado su plasticidad para maximizar su rendimiento en un área concreta. Eso es el potencial, la capacidad de cambiar y adaptarse, no de desbloquear compartimentos secretos. Piensa en la memoria. No recordamos todo lo que nos pasa. Nuestro cerebro no es un disco duro que graba cada segundo de nuestra vida. Es más bien un editor muy exigente que selecciona, descarta y modifica recuerdos basado en su relevancia emocional. ¿Eso significa que la parte del cerebro que guarda los recuerdos que no evocamos está inactiva? No, significa que el proceso de memoria es selectivo por diseño, por eficiencia. Olvidar es tan importante como recordar. Imagina recordar cada rostro que has visto en el metro, cada número de matrícula, cada hoja de cada árbol que has visto. Sería una sobrecarga sensorial insoportable. Nuestro cerebro ya funciona al máximo de su capacidad de almacenamiento y procesamiento con la información que considera importante. El límite no está en el espacio disponible, sino en los mecanismos de recuperación y consolidación de la información. Y luego está el tema de las habilidades excepcionales. Esas personas con capacidades asombrosas en cálculo, arte o memoria, a menudo acompañadas de discapacidades en otras áreas. ¿Acaso ellos sí usan más del 10%? Tampoco. Lo que pasa es que sus cerebros están cableados de manera diferente. A veces, debido a una lesión o una condición como el autismo, el cerebro se reorganiza y dedica una cantidad extraordinaria de recursos a una habilidad muy específica, a menudo en detrimento de otras. No es que hayan accedido a una parte oculta, es que su cerebro ha optimizado todo su poder de procesamiento para una tarea concreta. Es una redistribución de recursos, no una expansión de la capacidad total. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos potencial cerebral? Nos referimos a la capacidad de aprender, de adaptarnos, de crear, a la plasticidad que nos permite, con esfuerzo y dedicación, dominar nuevas habilidades. El límite no es un límite físico de hardware inutilizado, el límite es el tiempo, la energía, la motivación y las estrategias que empleamos para entrenar nuestro cerebro. No es que tengamos un Ferrari aparcado en el garage del cráneo y solo usemos los limpiaparabrisas. Es que tenemos un Ferrari que ya está en marcha y nuestro trabajo es aprender a conducirlo mejor, a cambiar las marchas de forma más suave, a tomar las curvas con más pericia. El coche ya va a toda potencia. Se trata de mejorar al conductor. Llegados a este punto, espero que quede claro que el mito del 10% es exactamente eso, un mito, pero su persistencia nos dice algo sobre nosotros. Nos gusta la idea de que hay una solución fácil, una pastilla que tomar o un secreto que descubrir para volvernos súper inteligentes. La realidad es mucho menos glamurosa. Nos dice que el poder para mejorar está en nuestras manos, o mejor dicho, en nuestras acciones. No hay un atajo mágico. El camino para exprimir nuestro potencial cerebral real es el mismo de siempre: estudio, práctica, curiosidad, perseverancia, equivocarse y volver a intentarlo. Es leer ese libro que te cuesta, es apuntarte a ese curso de ese programa que siempre quisiste aprender, es esforzarte por entender un punto de vista opuesto al tuyo, es tocar un instrumento, aprender un idioma, viajar a un lugar nuevo y absorber su cultura. Cada una de esas experiencias está literalmente moldeando tu cerebro, haciendo nuevas conexiones, fortaleciendo las que ya existen. Eso es usar tu potencial. No es espectacular como en las películas, no vas a mover objetos con la mente después de estudiar toda la noche, pero es real y es accesible para todos. Así que la próxima vez que alguien te diga eso de que solo usamos el 10% del cerebro, ya tienes la información para responder. Puedes contarles sobre las neuroimágenes, sobre los pacientes con lesiones cerebrales, sobre la ineficiencia evolutiva de tener un cerebro tan grande e inútil. Puedes explicarle que la verdadera maravilla no es un porcentaje ficticio, sino el hecho de que este órgano de 1,5 kilos, hecho de agua y grasa en su mayor parte, pueda componer sinfonías, escribir poemas, descubrir las leyes del universo y sobre todo pueda tener conciencia de sí mismo. Eso ya es milagroso de por sí. El hecho de que estés aquí, entendiendo estas palabras, reflexionando sobre estas ideas, es la prueba de que tu cerebro ya es una máquina asombrosa funcionando a pleno rendimiento. Nuestro trabajo no es desbloquearlo, sino nutrirlo, desafiarlo y usarlo para cosas que valgan la pena. El potencial no está en lo que usamos, sino en lo que podemos llegar a hacer con lo que ya tenemos. Y eso, créeme, es más que suficiente. Y con esto llegamos al final del video de hoy. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya aclarado las ideas sobre
sobre este tema tan común. La información es la mejor herramienta para combatir los mitos. Si aprendiste algo nuevo o si simplemente disfrutaste del video, te agradecería enormemente que le dieras un like, que lo compartieras con esa persona que siempre repite el mito del 10% y que te suscribas al canal si no lo estás aún para no perderte los próximos videos donde seguiremos explorando temas fascinantes. Y ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Habías creído alguna vez en este mito? ¿Cuándo fue la primera vez que lo oíste? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría leerte. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.